Hola a todos, buenas noches y bienvenidos una vez más a este canal de Sobre Todo Yo. Hoy les voy a contar historias de entes, de entidades, cosas que no sabemos qué sean, pero que ahí están y que nos están robando la calma. Tengo tres historias, las dos primeras bastante similares y van unidas básicamente, o las voy a contar unidas, porque básicamente le pasó a mi madre y luego me pasó a mí. Entonces, esas tres historias, bueno, esas dos primeras que les estoy contando y una tercera historia también bastante fuerte para mí, es lo que va a tratar este episodio. Para los que sean nuevos, por favor apoyen a este canal suscribiéndose, dando like, y si tienen historias que contarme o que quieran que se cuenten, pues ahí en la descripción de este video van a encontrar el link de un Facebook, que es el Facebook de la página, por el cual me pueden hacer llegar sus historias. Si no lo quieren hacer por medio de los comentarios, si quieren hacerlo más privado, pues un mensaje privado en esta página de Facebook, y ya yo, dependiendo a lo que me digan, podré traerlo por el canal esas historias. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar con esto, ¿no? Las entidades, así como les digo, en mayor o menor medida podrían ser tan terroríficas como la persona que las presencie, ¿no? Quizás gente que te diga, es que veo una sombra, ¿no? ¿Y por qué le tienes miedo a una sombra? Podrán decir, ¿no? Pero a la persona que le está viviendo, le está quitando la calma, le está quitando la tranquilidad, que no sabe qué es lo que sea, si tenga buenas intenciones o malas intenciones. Es algo terrible con lo que vivir, ¿no? A las personas que se les repite. En este caso, las dos primeras historias solamente pasaron una vez. Bueno, le pasó una vez a mi madre y a mí una segunda vez. Pero ya ella ya no, y a mí ya no se volvió a repetir. Y esperemos o espero que no se repita, porque no son situaciones agradables que te gusten presenciar. Por lo menos a mí no. O sea, escuchar como quiera una historia de terror te la avientas, ¿no? Pero ya presenciarlas es algo terrible, ¿no? En ese momento no sabes qué hacer, el pánico te paraliza básicamente. Entonces, en ese entonces yo estaba leyendo unos libros, creo que estaba leyendo la saga de Harry Potter, porque habían llegado esos libros a la biblioteca. Y mi madre generalmente pues me decía que, o sea, yo podía leer los libros que quisiera, ¿no? Pero generalmente me decía, cuando me miraban leyendo otra clase de libros, me decía, pues ya estudiaste, ya hiciste tu tarea, o sea, y si tienes tiempo, pues debes de estudiar tus libros de la escuela, ¿no? En lugar de estar leyendo otras cosas o estar viendo otras cosas, pues estudia lo de la escuela, los libros de la escuela, básicamente. Eran como sus regaños, ¿no? Pero me dejaban leer totalmente en el día. Pero a mí ya se me había hecho el vicio de saber qué más seguía en los capítulos o avanzar otro episodio, y empezaba a leer de noche, a escondidas de mis padres, porque ellos sabía yo que no les iba a gustar. Mi madre era más estricta en ese sentido, ¿no? Mi padre pues generalmente pues decía, pues adelante, ¿no? Básicamente, pero bueno, mi madre era la estricta en ese sentido. Mi padre en el sentido de ir a trabajar y cosas por el estilo, pero bueno. Yo tenía el cuarto para mí solo, mis hermanos habían salido a estudiar, entonces la habitación quedaba para mí solo. Y yo lo que hacía era meter una lámpara de mano, un foco, básicamente, un reflector, no sé cómo le conozcan. Y yo lo que hacía era pues ya irme a dormir y encendía la lámpara y me ponía a leer, a avanzar otro capítulo, básicamente. Esto ya en la noche, ¿no? Que yo ya debería estar durmiendo para ir a la escuela al siguiente día. Entonces yo sabía que estaba haciendo algo malo, ¿no? Y que estaba desobedeciendo a mi madre. Pero decía, no me va a descubrir, ¿no? Lo hago a escondidas. Total, en una ocasión me descubre y entonces me cuenta una historia que a ella le pasó. Me decía, yo cuando era joven, tenía, que estaba un poco más grande que yo. De hecho, ella cosía, se había enseñado a coser, entonces le mandaban a hacer costuras, a reparaciones, etcétera, de ropa, de pantalones, de blusas, de cosas, porque se estaba enseñando, y de ahí ya lo que le daban, le quedaban algo de dinero. Y decía que antiguamente, vendían unas como revistas, unas especies de revistas, y que era como una novela. Entonces dice que a ella le gustaba mucho comprar sus novelas y leerlas. Incluso como cuando sale una nueva, decía
a mí yo no descansaba hasta que las terminaba, y a veces se me hacía noche de que con el quehacer y todas las cosas que tenía que hacer, pues no me daba tiempo en el día, y ya en la noche las estaba leyendo. Y una vez mi madre, bueno, mi abuela en este caso, le dijo: no andes leyendo de noche, porque debes de estar durmiendo, ¿no? No recuerdo qué frase utilizó una frase de que a esta hora hasta Dios está dormido, ¿no? Se te va a aparecer el diablo. Básicamente esas fueron las palabras. Dice ella que todavía pues nada más voy a leer voy a acabar de leer esta hoja y ya me voy a dormir. Entonces ya la abuela se fue a dormir, confió en su hija. Dice que ella que se quedó, ¿no? Dice, no, pues de una vez acabo, ya nada más me faltan para terminar esta revista, me hacen falta unas 2 páginas, ¿no? No sé cuántas le faltaría, pero ya le faltaba poco. Y se quedó leyendo, ¿no? Y ya que terminó, dice, ahora sí, ya es tarde, ya me voy a dormir, pero le dieron ganas de ir al baño. Entonces se fue al baño, y cuando regresa, ahí siempre antes de llegar a su cuarto, a su habitación, había una silla a un lado, porque era como una pequeña sala. Entonces había unas sillas, y dice que ni siquiera sentado en la silla, que había alguien como en cuclillas, y hasta con las manos así, o sea, todavía en cuclillas y con las manos así. Lo raro de todo eso era que no era nadie de su familia, y que era una sombra totalmente negra, algo totalmente negra, pero ella podía ver como sus manos y cómo estaba como así agachado o agachada, quién sabe, no supo qué sea. Dice que le dio mucho miedo y empezó como que se detuvo un poco, volteó y desvió la mirada, y le dio mucho miedo, y dijo que empezó a rezar, ¿no? Ay, Dios mío, ya no vuelvo a quedarme tan tarde leyendo, y ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y se fue otra vez a acostar, dice, y se echó las sábanas, sus cobijas encima, dice, se echó, no quiero ver que su peor temor era que se asomara a la puerta, ¿no? Ese era su peor temor. Entonces lo mejor que se le ocurrió hacer fue taparse completamente, ¿no? Para ya no ver. Y dijo que eso pues le dio muchísimo miedo. De hecho ahí estaba rezando y se le hizo pues mucho más tarde, y hasta el otro día pues estaba desvelada, ¿no? Y no le dijo nada a su madre. Dice, yo ya rezaba ya todas las noches, ya había noches que me acostaba sin persinarme, decía, pero ya a partir de ese día no me acosté sin antes persinarme y rezar algo, porque la verdad sí me dio mucho miedo, ¿no? Y yo creo que la parte más terrorífica es ver esas cosas y saber que están en tu casa y están en el cuarto de enseguida, ¿no? Básicamente, o ya sea en tu habitación, que fue lo que a mí me pasó, y en el caso de mi madre, en la habitación de enseguida, ¿no? Que regresaba del baño y miró hacia un lado y miró a esta sombra que estaba en cuclillas con las manos así. En mi caso, yo estaba leyendo en mi cama con mi lámpara, y en eso escucho que se levanta alguien al baño, ya sea mi madre o mi padre, ¿no? Mis hermanos se encontraban estudiando fuera. Yo escucho que se levantan y yo rápidamente apago la lámpara, porque digo, en cuanto vean alguna luz saliendo de mi cuarto, pues van a venir y me van a cachar que estoy leyendo, ¿no? Y que no estoy dormido, básicamente. Entonces yo hasta guardaba el libro debajo de la almohada, ¿no? Por si entraban, pues que no miraran el libro ahí a un lado, ni siquiera. O sea, estaba debajo de la almohada, igual que mi lámpara estaba debajo de la almohada. Pero bueno, ya no supe quién se levantó al baño, si mi madre o mi padre. Y yo me hice el dormido, y siempre volteando hacia la puerta, dije, en cualquier momento van a entrar, ¿no? En cuanto vea que alguien se acerca, me voy a hacer el dormido. Pero no se acercó nadie a la puerta. Y ya yo escuché que, o sea, le bajaron al baño, se escucha perfectamente el sonido. Cuando estás despierto, cuando estás dormido ni te das cuenta. Pero bueno, regresan del baño, yo escucho como que ya digo, ya otra vez ya volvió a la cama, ya se acostó, y ya han de estar dormidos, ya no van a venir, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ¿por qué no leo el siguiente capítulo, no? Ya leo el siguiente capítulo y ya para mañana ya nada más me va a hacer falta el último, básicamente. No sé qué libro estaba leyendo ni en qué parte iba, pero era la saga de Harry Potter, creo. Total, abro el libro y de hecho
alumbro con mi lámpara y yo siempre alumbro así de lado. Hagan de cuenta que en mi cuarto, en el cuarto que era mío, y de mis hermanos, había 2 camas, ¿no? Básicamente era una cama, bueno, era el cuarto, un cuarto pequeño, era una cama así como de este lado, y la otra cama estaba de este otro lado, y todavía cabía un pequeño ropero donde guardábamos nuestra ropa, así de este lado. Y nada más había una silla aquí donde yo ponía mis cosas. Básicamente no era un mueble ni nada, era nada más una silla. La que teníamos para poner nuestras cosas, ya sea ropa que nos íbamos a poner el día siguiente o cosas, ¿no? Entonces yo alumbraba así el libro todavía para que no diera la luz hacia la puerta, y iluminaba yo la cómoda, ¿no? Porque no me gustaba leer así ni leer así. Yo quería voltear hacia allá, hacia donde estaba la puerta, porque la puerta quedaba así, no, las camas así, la puerta así, la cómoda de este lado, y yo me hacía hacia el frente, hacia el lado de la puerta, porque yo necesitaba estar viendo hacia la puerta por si miraba cualquier movimiento que mirara, yo rápidamente apagar la lámpara y hacerme el dormido. Entonces yo incluso iluminaba así para no iluminar hacia la puerta, iluminaba hacia el ropero, básicamente. Entonces yo vuelvo a adoptar esa postura, ilumino, pero algo me parece raro, y volteo hacia el ropero, que estaba pegado hacia la pared. De hecho, entre el ropero y la pared se hacía otra esquina, o sea, no cabía nadie así como entre el ropero y la pared, estaba completamente pegado. Entonces, ahí en esa esquina, donde no hacía antes sombra, porque yo perfectamente, por eso me llamó la atención, había una sombra de alguien, y digo de alguien porque tenía forma humana, agachado. Y yo nada más miro así por el rabillo del ojo y vuelvo a mi libro, apago la lámpara, cierro el libro y rápidamente me acuesto y me echo la cobija encima. Eso me dio mucho miedo, ¿no? Porque básicamente ya después dije, es algo malo, es algo que estoy viendo, que era, y empiezo a rezar, estoy muy nervioso, me asusto completamente, o sea, yo estoy muy, muy nervioso, y rezo las oraciones que me sé. Incluso estaba aprendiendo el credo porque estaba aprendiendo el catecismo en ese entonces para hacer la primera comunión. En ese entonces nos dejaban aprendernos oraciones y 120 y tantas preguntas que eran de un pequeño libro. Perdón por el ruido. De un pequeño libro, ¿no? Un pequeño librito que nos daban, y eran 120 y tantas preguntas que te tenías que aprender, y unas oraciones, Padre Nuestro, un salve creo que se llamaba, un credo, y no recuerdo qué otras oraciones venían. Entonces yo me estaba aprendiendo las oraciones y empiezo a rezar las oraciones, y yo ya no sabía ni qué hacer, y ay, que se vaya, que ya no está ahí, ya que ya no está ahí, ¿no? Y muchísimo miedo pasé esa noche. No supe ni a qué horas me quedé dormido, porque yo creo que el cansancio me venció, porque ya era muy tarde, ¿no? Ya serían las 11 de la noche, al siguiente día tenía escuela, pero mi vicio era ese de saber qué más seguía, ¿no? No tener esa moderación, ¿no? Ya leí lo suficiente, mañana leo en otra ocasión, leo lo demás, ¿no? Era ese afán por acabar, terminar lo antes posible, ¿no? Saber qué seguía de la historia. Y lo estaba haciendo de noche. Ella me había advertido a mi madre. Al día siguiente, pues yo recuerdo, ¿no? La historia de mi madre, y digo, pues yo creo que pasé lo mismo, ¿no? Y lo peor de todo es que yo lo miré en el cuarto donde yo dormía, y junto a un ropero, y eso me dio mucho, mucho miedo, ¿no? Ya no lo volví a ver, y era algo que yo me acostaba, y hasta con la lámpara, o sea, tenía una lámpara ya después con mi celular, y siempre tengo la costumbre de alumbrar ese lugar. Hasta la fecha, cuando voy y duermo, mi cama queda en el mismo lugar. Entonces, ilumino ese lugar antes de dormir, para yo estar tranquilo de que no hay nada, qué bueno que no haya nada, ¿no? Y yo digo que a partir de mi confirmación en la iglesia, después de mi primera comunión y la confirmación, porque recuerdo que me pusieron la mano así, y yo recuerdo que a partir de ese entonces yo dejé de mirar muchas cosas, ¿okay? Dejé de sentir muchas cosas. Esto lo digo que a la edad de 12 años, ¿no? Porque yo soñaba un montón de cosas. Y soñaba, por ejemplo, algo que no eran sombras ni nada, no eran estas cosas.
Yo soñaba que en la habitación había un fuego, que hasta muchas personas que les dije, ay, pues sabían de escarbar porque debe de haber dinero enterrado, ¿no? No, era algo totalmente diferente, ¿no? Algo que daba una aura totalmente diferente porque se movía. Era como algo que estaba ardiendo y de repente se movía, ¿no? Ya no estaba en ese cuarto, se movía del lugar, ¿no? Y era un sueño, básicamente. Entonces, ese sueño era súper raro, ¿no? Y lo soñé como 2 ocasiones. Otras ocasiones de chico, de niño, a mí me daba mucho miedo ir por agua a la cocina, porque tenía que pasar por un pasito y había una ventana que daba a un pasillo que estaba por fuera y de noche pues está súper oscuro. Y yo sabía que había algo ahí y no sé, lo sentía, yo creo que ya lo bloqueo, no sé, porque ya no recuerdo, pero me daba mucho miedo pasar por esa ventana y yo sabía que en algún momento tenía que voltear, aunque sea con el rabillo del ojo, y volteaba hacia allá y me daba mucho miedo cualquier cosa que pudiera mirar. Y yo de niño hacía a mis hermanos que fueran, porque ellos decían que no miraban nada. Y yo todavía hasta la fecha, ¿no? Yo hasta la fecha todavía está, pues esa ventana ahí sigue. Y cuando voy, yo en la noche procuro lo menos posible voltear por esa ventana, porque te da una vibra muy, muy rara ese lugar. De día como quiera, pero de noche es como que tus sentidos están alerta, ¿no? Entonces, de noche es como que más siento algo raro en ese lugar, sinceramente, en ese pasillo, ¿no? Y ver por la ventana para mí es una cosa tremenda, ¿no? Todavía, porque tengo esos miedos, esos recuerdos, ¿no? De cuando era niño. Y la última historia no es una silueta ni nada, se trata de un animal, o se miró con forma de un animal. Y es algo súper raro porque no fue contada en su totalidad, o sea, no tengo como una descripción completamente de lo que era, porque realmente con el miedo de la persona, del chico, porque tendría algunos 10 años, quien lo vivió, no dio tiempo a observarlo completamente, sino que miró abajo y después arriba, le dio miedo y se escondió. Entonces era como el nerviosismo, el impacto que causó, no lo describía completamente bien, nada más lo descubría ciertas cosas que le parecieron pues muy aterradoras. Y fue básicamente que pasó a unos chicos, bueno, eran tres hermanos. Bueno, eran 4 hermanos, el más chico de ellos pues no tenía edad todavía para acompañarlos al campo, y ellos iban al campo por las tardes a llevar los animales, las vacas, en ese caso eran vacas, a tomar agua. En ciertas épocas, o sea, cuando llueve, había un lugar ahí que agarraba suficiente agua, ¿no? Pero había cierta época que se secaba, se terminaba el agua ahí, entonces tenían que sacar los animales a otro lugar donde todavía aguantaba un poco más tiempo el agua. Entonces, los 3 hermanos iban, los 2 más grandes se encargaban de sacar el ganado, uno iba al frente, otro iba atrás para procurar que ningún animal se fuera por otro camino, básicamente, y el más chico de esos 3, porque eran 4, el más chico de esos 3 que iban, se quedaban en el potrero donde estaban los animales para abrir o cerrar la puerta en el momento en que llegaran los animales, básicamente. Entonces, así se repartían las tareas, ¿no? Iban los 3. Pero bueno, ese hermano más chico se quedó ahí esperando, ¿no? Se quedó esperando. Y cuando regresaron sus hermanos, lo miraron que estaba pálido. Los hermanos se preocuparon, pero sus preocupaciones iban más. ¿Qué miraste? ¿Te picó algo? ¿Alguna araña? ¿Un alacrán? Bueno, o escorpión, aquí se les llama alacranes. O una víbora, ¿qué viste? ¿No? Porque lo miraban pálido. Y entonces él decía que él miró algo muy feo, Y sus descripciones eran que de repente estaba así como agachado, picando así como el suelo con un pequeño palito seco. Y dice que de repente volteó así y miró unas pezuñas de un animal, pero que no eran de vaca, que eran unas pezuñas, nada más decía. Y de repente volteó hacia arriba y vio el animal, y que era un animal muy alto. Tenía cuernos y tenía los ojos rojos.
Esa es la descripción que daba. Cuando decía que era alto, él volteaba hacia arriba y decía uno, pues sí, bueno, estabas agachado, quizás un animal, se metería algún toro, ¿no? Lo que decíamos, porque los toros pues, a veces son mucho más grandes que las vacas. Entonces le decían eso, pero él decía, no, es que no era un toro no es tan grande. Ah, pues era un venado, ¿no? Has visto un venado con sus cuernos y eso te pareció muy grande. No, no era un venado. Entonces, ¿qué era? ¿Un caballo? ¿Un algo? No era nada de eso. Yo lo vi sus ojos rojos y vi que espumaba por la boca, ¿no? No le vio colmillos ni nada, no sé qué, no sé. Yo me lo imagino como un caballo, pero mucho más grande. Pero esa es mi imaginación, yo no sé realmente lo que este chico vería. Entonces dice que vio totalmente rojo los ojos y eso fue lo que le dio miedo y le dio mucho miedo a ese animal y como pudo se fue corriendo atrás de una tuna, una nopalera, un nopal que estaba bastante grande y que se escondió ahí detrás. Dice, yo me corrí a esa tuna que estaba cerca y me escondí y esperé que no diera la vuelta, que no me buscara, ¿no? Que no me siguiera. Y dice que un rato pasó y se asomó de vuelta y ya no estaba. Y eso es lo más extraño, ¿no? Que no lo escuchó cuando se acercó y no lo escuchó cuando se fue. Bueno, cuando se acercó quizás estaba jugando, ¿no? Y quizás no prestó atención. Pero cuando se fue el animal, que se escondió, ese chico, que se escondió, él estaba prestando atención. Él ya sabía que había algo y estaba esperando a que se fuera. Y como no escuchaba nada, volteó y ya de repente ya no estaba. Y un animal que describe tan grande, un toro, escuchas las pisadas, más cuando estás así de cerca. Cuando se acercan o cuando se alejan, escuchas las pisadas. Aunque fuera en tierra, o sea, esa es una tierra barrial o de barro, y en ese entonces estaba reseco. Y aunque esté mojado, o sea, escuchas hasta que suena cuando se despega el casco del animal, ese como un chupón, ¿no? Algo así. Escuchas ese sonido, escuchas un sonido de un animal. Pero él decía que no escuchó nada. Y era un niño que no era la primera vez que iba al campo, que no se asustaba con una vaca. A él les gustaba arrimarse a los animales, ponerse sal en la mano y que le lambieran la mano. O sea, no se debía de asustar tan fácil. Entonces le preguntaban de animales, a lo mejor no sé, algo más grande, porque cerca de ahí había un río, ¿no? Todavía algunos kilómetros. No se habían avistado ni siquiera venados por ese lado, o sea, porque ya la gente, como solía ir, los venados se fueron retirando, básicamente. Entonces no supo qué decir, y el pelaje dice que miraba y era de un color como marrón, ¿no? De un color rojo así como marrón. Entonces él describía un animal, pero que le dio muchísimo miedo, y cómo describe que llegó y se fue era lo que más me impacta, ¿no? Y describe sus ojos de un color rojo, o sea, son varias cosas que me dejan muchas dudas. Pero lo peor vino después. La salud de ese joven se fue deteriorando. Muchos pensábamos que era por nerviosismo, y es que pasaron varias cosas. Pasó esa anécdota y pasó otra cosa con el padre que tuvo un accidente, ¿no? Tuvo un accidente que afortunadamente y milagrosamente sobrevivió a ese accidente, porque cayó a un barranco y con todo y un caballo, o sea, y fue un accidente tremendo, pero sobrevivió. Nada más se hirió aquí la cabeza, y un dedo se le fracturó un dedo, básicamente, pero no le pasó ni medianamente, o sea, que se fracturara la cadera o algo, porque el caballo quedó encima de él. O sea, yo sigo diciendo que fue un milagro que haya sobrevivido a ese accidente, a esa cosa que sucedió. Y después sucedió eso del animal, y que fue tremendo, y su salud fue deteriorándose. O sea, del nerviosismo, tanto de una cosa como de otra, fue una enfermedad en los pulmones, que él padecía siempre de una tos que ya los médicos primero decían que eran tuberculosis, le hicieron estudios, salió negativo a tuberculosis. Le decía que si fumaba, decía, no, pues es un niño y no fuma, no tiene esos hábitos.
tal cosa y tal cosa, y nunca supieron realmente el origen de esa enfermedad. Los pulmones salían como con unas pequeñas manchas, no como una tuberculosis, porque otros médicos descartaron completamente, hasta con una radiografía, decían, no, es que la tuberculosis se ve de esta manera. Estos círculos que están en círculos, es la tuberculosis. Estas manchas que están aquí no es tuberculosis, es otra cosa. Entonces, sinceramente, no supimos ni de qué fue, ¿no? Otras personas decían que, bueno, a él lo curaron de espantos y de cosas de esas, porque la gente te dice que te cura el espanto, ¿no? Básicamente, pero se le hizo varias cosas de esas. Después se llevó a un hospital, se internó y lamentablemente falleció. Entonces fue algo completamente lamentable para el joven, y sinceramente fue esa historia. Y yo miré que a partir de ese suceso que le pasó, porque realmente le pasó, por haberlo visto, haber escuchado su relato, aunque yo estaba mucho más chico que él, aún así entendía y me quedaron varias cosas grabadas, o sea, que dijo, y me quedaron esas cosas y aún resuenan en mi cabeza, ¿no? ¿Qué vería? ¿Qué sería lo que vería? Y probablemente yo lo hubiera visto también si lo hubiera acompañado en esa ocasión al campo, y yo era mucho más chico que él, por eso yo no los acompañaba. Entonces, si hubiera tenido un poco más de edad, quizás yo también haya ido con él y haya presenciado lo mismo que él, o quizás hayamos presenciado algo más, o quién sabe. Sinceramente es algo terrible, ¿no? Y algo realmente perturbador, que así como les digo, yo me lo puedo imaginar, pero realmente lo que vería debe ser totalmente diferente para haberle dado tanto miedo. Yo no logro hacerme una imagen en la cabeza, sinceramente, de lo que se trató. Sinceramente no. Entonces, no sé ustedes qué opinan. Yo la verdad, esas historias que no supimos qué eran, dirías como un fantasma, un animal, podría ser, pero no supimos realmente qué era. Por eso yo los catalogo como entidades siniestras que no transmitían nada bueno. Si hubieran transmitido algo bueno o algo pues normal, pero no, hay cosas que te quitan la calma, hay cosas que te dejan muchas inquietudes en tu cabeza, y la verdad eso es lo que rescato de estas historias, y que la verdad no le deseo pues a nadie, ¿no? Sinceramente son cosas perturbadoras y son cosas que te marcan, y yo hasta la fecha les digo, paso por esos lugares donde yo observé aquello y me sigue causando esa molestia o esa inquietud, y me tengo que levantar a iluminar ese lugar y para darme cuenta que no hay nada, o que en ese momento no hay nada, o que yo afortunadamente no veo. Digo, con que no los veo yo y que no me pase nada, todo tranquilo, ¿no? Básicamente, esa es mi idea. Pero bueno, después de haber vivido todas estas cosas, sinceramente no sé, doy gracias que ya no es algo común que yo presencie ese tipo de fenómenos. Sinceramente, ya tengo años que no presencio nada de esto. Entonces, afortunadamente, yo nada más tengo estas historias para contar, y que como historias están muy bien, ¿no? Yo las puedo contar y todo, ¿no? Ya pasaron algún tiempo, superé algunas cosas, entonces ya las puedo contar un poco más libremente. Entonces, no sé ustedes qué les parezca, déjenme su opinión en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Yo fui Carlos de Sobre Todo Yo. Apóyame en este canal, en esta sección. Suscríbete, da like, comenta, y no te olvides de pasar por mi Facebook, que te lo voy a dejar en la descripción, para que vayas, y si tienes alguna historia, yo estaré dispuesto a leerla, y si me das el permiso de compartirla, pues ya la estaré compartiendo por algún video de estos, o en alguna otra sección, ¿no? Yo espero que esto vaya a más. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta el siguiente video.